capítulo 5, Romanos 5, del 1 al 5, por favor. Busquen Romanos 5, del 1 al 5. Quisiera, hermanos, que lo hiciéramos de manera alternada. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. El tema se llama, hermanos, razones para gozarnos en las tribulaciones, y aprovechando que este tiempo muchos hermanos están pasando por diferentes situaciones, Dios puso en mi corazón, hermanos, este tema, las razones para gozarnos en las tribulaciones. Romanos 5, del 1 al 5. Yo inicio en el 1, ustedes en el 2, y al final nos unimos en el 5, hermanos. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como decía, hermanos, yo he visto y yo mismo también he pasado por diferentes pruebas. Yo sé que cada uno de ustedes pasa por diferentes pruebas en diferentes tiempos y en diferentes momentos. Si usted es cristiano, hermano, de verdad, entonces seguramente va a tener pruebas. Eso es seguro, hermano. Las pruebas son parte de la vida del creyente y puede ser pruebas de índole de enfermedad, como muchos hermanos que hemos escuchado en este tiempo que están pasando. Pruebas económicas también pueden ser, hermanos. Pruebas familiares, conflictos, hermanos, que de repente se desatan en la familia, ¿verdad? Y llegan a nosotros, hermanos. Y eso, hermanos, debemos de pensar que no es algo que a Dios le toma por sorpresa, hermanos. Hermanos, Dios ha preparado esto, ¿verdad? Dios lo sabe de antemano que vamos a pasar por esas circunstancias, hermanos. Y a veces son situaciones que a nosotros nos agobian. Y a veces no vemos lo duro, dicen por ahí, sino lo tupido, ¿verdad? Y tenemos a veces que sacar la cabeza, como cuando nos estamos ahogando, para tener una bocanada de aire y poder seguir adelante. Hermanos, Job, ustedes saben, hermanos, es un ejemplo de ello, ¿verdad? Job pasó por ese tipo, todas las pruebas, hermanos, Dios se las puso en un solo día al pobre Job. Pruebas, hermanos, de pérdidas. Qué difícil es perder un hijo, un familiar. Él perdió todos sus hijos en un día. Pruebas económicas. Apenas estaban terminando de decirle esa situación cuando llegó otro, ¿verdad? Dijeron los sabeos, hicieron incursiones y se llevaron todos tus ganados, todos tus camellos, y ya no tienen nada. Perdió su salud también, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones de salud y hay veces que no valoramos la salud hasta que la perdemos. También perdió su salud. Y hermanos, tuvo problemas familiares, hasta la esposa se le metió chamuco, ¿verdad? Y puede pasar eso, que hasta una misma de la familia puede ser usado por Satanás para ponerlo a usted a prueba. Más gloria a Dios que no sea usted. Como dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? El diablo te ha pedido, ¿verdad? Para zarandearte, ¿verdad? Y hermanos, van a llegar pruebas. Pero lo importante, hermanos, es que Dios tiene un propósito en cada prueba. Pero a veces las pruebas son tan difíciles, hermanos, que quisiéramos desaparecer. Quisiéramos, hermanos, que como dijo Job, que mejor Dios nos quitara la vida o que ni siquiera hubiéramos nacido. Mire lo que dice Job, capítulo 10, Job 10, 18 y 19. Alguna vez nos hemos preguntado así: oye, pero mejor, Señor, para que me mandaste aquí a este mundo a sufrir, mejor no me hubieras mandado, ¿verdad? Job 10, 18 y 19. Y Job dice en una parte, dice que así como
como las chispas se levantan del fuego, dice que así el hombre se levanta para el sufrimiento. Miren Job 10:18 dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido. Job dice, ¿verdad? Mejor no hubiera nacido para estar pasando por estos problemas, por estas dificultades. Y hermanos, puede llegar un momento en que la vida sea tan pesada y tan difícil, hermanos, que deseemos no haber nacido. Y es lo que está diciendo, ¿verdad? Mejor si nunca hubiera existido ese llevado del vientre a la sepultura. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos frustramos y no entendemos los propósitos de Dios en medio de las pruebas? Sin embargo, hermanos, la palabra nos invita a alegrarnos en medio de las tribulaciones. Qué loco, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 3, de donde leímos Romanos 5:3, dice, y no solo esto, o sea, Dios te da un regalo más, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo decía, gozaos en las tribulaciones. Hermanos, ¿será eso una realidad en nuestra vida? Si somos honestos, nos gozamos, dicen, ay, qué buena prueba me mandó Dios, mándame otra el doble, más difícil que esta no fue nada, échame la que sigue. No es cierto, ¿verdad? No nos gozamos, no nos gloriamos en las tribulaciones, porque no entendemos, hermanos, las razones que Dios tiene en cada circunstancia. Hermanos, vamos a ver por qué razones debemos de gloriarnos, hermanos, en las tribulaciones. En primer lugar, porque las pruebas o las tribulaciones nos enseñan a ser pacientes, Miren el versículo 3 y 4 de Romanos 5, 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, o sea, hay una certeza, hermanos, que la tribulación no viene al azar porque a Dios se le ocurrió mandarte ese problema, tiene un propósito, dice sabiendo. El apóstol Pablo ya lo había experimentado y ya sabía, hermanos, lo que venía después en cada tribulación. Dios tiene un plan bien elaborado. Nosotros somos ingenieros, y a los ingenieros no nos gusta un poco lo desordenado, tenemos que tener instructivos, tenemos que hacer procedimientos para que las cosas se hagan siempre de la misma manera. Y hermanos, Dios es el más grande ingeniero. Usted ve todas las cosas que ha construido perfectas. Y Dios, hermanos, no deja al azar. Y cuando Él manda pruebas, Él tiene un A, B, C y D para lograr su propósito en tu vida. Y dice que el primer propósito que Dios quiere lograr a través de las pruebas es que tengas paciencia. Dios quiere enseñarte a ser paciente. ¿Quiénes de nosotros no somos pacientes? Levante su mano. ¿Quién le gusta hacer las cosas así? Decir, no, es que estás tardando algo, ya soy bien impaciente en el trabajo. Y cuando está tardando, digo, a ver, déjame, yo lo hago, ¿verdad? No nos gusta, hermanos, ser pacientes. Y la prueba, hermanos, tiene el propósito de enseñarnos la paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? La palabra paciencia viene de la palabra griega kupomone, que significa soportar debajo de. Eso significa paciencia, soportar debajo de algo. Y la paciencia, hermanos, puede ser de dos tipos. En primer lugar, puede ser pasiva, en el sentido de no hacer nada más que solo resistir, ¿verdad? Como que usted tiene una carga ahí y no va a hacer nada más que solo aguantar esa carga. No sé si a usted ya le ha tocado cargar algo así pesado y que los que van al mercado le llevan eso de la cesta ahí bien cargada y llega un momento en que pues, ya no aguanta, pero la mano se empieza a dormir, entonces tienes que llegar a algún lado. Hermanos, Dios nos va a dar a veces, tenemos cargas en nuestra vida y Dios quiere que resistamos con paciencia. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1:12.
Y nos viene a decir, hermanos, la bendición, hermanos, que es cuando pasamos por las pruebas. Mire, dice Santiago, dice 1:12 de bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, el varón que soporta. Mire, aquí la palabra soportar es la misma palabra griega que de paciencia, que es hupomone. Paciencia es soportar. Eso es paciencia, soportar. Es la misma palabra que está usando en Romanos, la misma palabra que usa el escritor aquí, que es el Espíritu Santo, hupomone, que significa soportar. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué recibirá? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, si usted aguanta, si usted soporta, al final viene una recompensa. Hermanos, los grandes atletas, ellos se ponen pesos en los pies, ¿verdad? Usan aquí, no sé cómo le llaman, polainas, ¿verdad? Usan polainas. Usan esas polainas donde traen plomo o otros tipos de metales para empezar a agarrar resistencia. Entonces empiezan a correr con eso, a caminar, a correr. Hermanos, ¿qué sucede después de cuando se las quitan y ya viene la carrera de verdad? ¿Cómo se sienten? Ligeros, ¿verdad? Como si nada. Hermanos, es el propósito de Dios en las pruebas a tu vida. Si tú aguantas esas pruebas, después cuando lleguen otras, vas a decir, no, pues nada, ya he pasado por peores. Y así como Dios me sacó de esa prueba, también me va a sacar de esta. Estoy ligero. No es nada. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, en la vida. Que tú puedas sobrellevar esas cargas con paciencia, ¿verdad? Hermanos, tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice que Él llevó, la palabra dice que Jesús llevó esta cruz. Dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, dice que soportó la cruz, dice, menospreciando el oprobio. Hermanos, Jesús es el mayor ejemplo de soportar con paciencia. Si Jesús no hubiera soportado con paciencia todo ese sufrimiento, si Él hubiera tirado la cruz a medio camino, ahí camino hacia el Gólgota, ninguno de nosotros, hermanos, hubiera sido salvo. Pero Él soportó con paciencia, hermanos. Y nosotros, hermanos, también debemos, dice la palabra, debemos de seguir sus pisadas. Hermanos, debemos de perfeccionar la paciencia y ser personas de aguante, de temple. Hermanos, ¿ha visto ahorita que está lloviendo? ¿Usted ha visto los huracanes en Acapulco, en todos esos lugares? Hermanos, las casas quedan deshechas, pero ¿sabe qué? Siempre queda ahí las palmeras. Las palmeras. Las palmeras, hermanos, soportan todo, porque la misma distancia hacia arriba es la misma distancia que tienen hacia abajo. Difícilmente van a ser desarraigadas. Y hermanos, lo que Dios busca en las pruebas es que usted esté arraigados y cimentados en Cristo. Que usted esté, hermanos, sostenido en esa roca inconmovible que es Cristo. Cuando lleguen esas tormentas, cuando lleguen esos vientos, usted se aferre al Señor y va a ver que nada ni nadie, hermanos, lo va a poder mover de su fe. Eso es exactamente, hermanos, lo que Dios quiere a través de esos vientos de prueba que Dios quiere enviar, hermanos, a tu vida. Desafortunadamente, hermanos, en este tiempo, sobre todo estas nuevas generaciones, no tienen carácter. Cualquier situación los estresa. Cualquier situación, hermanos, los hace abandonar algo que apenas están empezando. Es que se puso difícil la situación. Es que el jefe me habló feo. Es que mi mamá, es que lo otro. Y no soportan, hermanos, las aflicciones, no tienen ese carácter, no tienen esa templeza, hermanos, para soportar. ¿Y saben qué hacen? Se rinden. Empiezan algo y no lo terminan porque se rinden. Es que yo quería estudiar una carrera, pero es que las matemáticas están muy difíciles, ¿verdad? Mejor me voy mejor no digo. Otra carrera más fácil que no lleve matemáticas. No tenemos carácter. Y Dios, hermanos, lo que quiere a través de las pruebas es que tengas un carácter firme. Un carácter firme. Que no te rindas.
Y esa falta de carácter no nos permite soportar, hermanos, las circunstancias cuando se ponen difíciles. Hermanos, las situaciones se van a poner difíciles en tu matrimonio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Darte por vencido? ¿Dejar? ¿Abandonar? Las situaciones se van a poner difíciles en tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vender chicles en el semáforo? ¿Buscar otro trabajo más fácil? ¿O prepararte mejor? ¿Qué vas a hacer cuando las cosas se pongan difíciles? Cuando las cosas se ponen difíciles, hermano, es cuando realmente sale el carácter. Cuando las cosas están bien, cualquiera puede ser el mejor en cualquier cosa, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí se ve de qué manera están hechas las personas. Tenemos una generación, hermanos, que es intolerante a la frustración. Se frustran, se estresan por cualquier cosa. Dios quiere, hermanos, que usted como cristiano tiene un carácter firme como una roca. Que llegan los ríos, llegan los ímpetus a esa vida y se mantiene firme. Hay una historia acerca de un barco. No era cualquier barco, era un barco de guerra de Estados Unidos, iba a medio mar, y entonces iba en la noche y de repente vio otra luz que venía de frente, que se miraba que venía de frente, y entonces le mandaron una señal por radio y le dijeron: necesitamos que te apartes porque nosotros somos de la Armada de Estados Unidos, y si no, pues va a haber problemas. Y dijeron del otro lado: no podemos apartarnos. Entonces le enviaron otra vez otra advertencia, otro aviso, diciéndole: necesitamos que te hagas a un lado porque vamos a pasar ahí donde estás. Y el otro dijo: no nos vamos a apartar. Y le dijeron: esta es la última advertencia. Y dijo el otro: no nos podemos apartar porque nosotros somos un faro. Y dijo él del barco: bueno, si es así, nos apartamos nosotros. No puedes contra eso. Nosotros debemos de ser ese faro, hermanos, esa roca, que estemos en esa roca inconmovible que es Jesús. Y las circunstancias, hermanos, van a golpear a nuestra vida con un gran ímpetu, pero nosotros debemos de estar firmes en el Señor, como ese faro que no se mueve. Y hermanos, también la paciencia, hermanos, que Dios quiere perfeccionar en nosotros, es una paciencia activa. O sea, que tenemos que ser constantes, hermanos. Debemos de tener constancia en todas las circunstancias de nuestra vida. Debemos tener constancia, hermanos, en nuestra fe. Perseverar, sobre todo, hermanos, desde el momento de la salvación. Miren, Santiago, capítulo 1, versículo 12, donde leímos hace rato. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, como leímos, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También en otra palabra dice: el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Hermanos, la paciencia tiene que ver con la perseverancia a través del tiempo, en la manera activa, ¿verdad? Es la perseverancia a través del tiempo. Y hermanos, esto también nos cuesta mucho, perseverar a través del tiempo. Gracias a Dios por muchos hermanos aquí que llevan muchos años en la vida cristiana y perseveran, pero ¿cuántos hermanos hemos visto desfilar en las iglesias donde hemos estado? Hermanos que empiezan gozosos, ¿verdad? Queriendo hacer de todo, pero a medida que les llega una prueba, ¿qué pasa? Se desinflan. Nunca más los volvemos a ver. Y dicen: ay, pero ¿por qué ahora que me hice cristiano me va peor? Me vinieron más pruebas que antes, mejor ya no le sigo, ¿verdad? Y hermanos, la vida del creyente es una vida de pruebas, desde el principio hasta el fin. Deben decirle que las pruebas son el embudo de Dios para los que son verdaderamente creyentes. Dios prueba el corazón de aquellos que realmente han creído a través de las pruebas. Si usted se fija, hermanos, piensa en su vida cristiana. Cuando usted se convirtió, lo primero que le llegaron a usted fueron pruebas. Yo la semana que me convertí, me corrieron de mi casa.
me dijeron, tú no puedes vivir con nosotros porque ya te hiciste alemán y nosotros somos de otra religión, ya saben de cuál, y ya no pueden estar con nosotros. Las primeras pruebas. Y no son fáciles, son difíciles. Que tu familia se te echa encima, te dice, pues ya no eres mi hijo, ya te vamos a quitar la herencia, pues ya te quitamos el trabajo, ya esto, lo otro. Y hermanos, y muchos en ese momento de la prueba que hacen, abandonan. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que la salvación se pierde, simplemente que los que son salvos, ¿qué hacen? Perseveran. Ahí te das cuenta, los que son salvos son los que perseveran. Y hermanos, la paciencia que Dios quiere perfeccionar en nosotros es una paciencia que persevera, hermanos, a través de las circunstancias, a través de los problemas, hermanos. Y hermanos, tenemos que ser constantes en todo, en todas las cosas que hagamos. Tenemos que ser constantes en nuestro testimonio, tenemos que ser constantes en dar fruto, hermanos, tenemos que ser constantes en nuestra devoción cristiana. ¿Cómo está su constancia, hermanos, en la asistencia a la iglesia? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 10:25? No. ¿Qué esa frase qué nos llama? A la constancia. No dejando. O sea, ¿qué quiere decir? Que seas constante. Que sea constante. ¿Cómo está su constancia en la congregación? ¿Es constante congregándose? ¿Cómo está su constancia en la oración? La Biblia dice constantes en la oración. Eso dice la palabra, ¿verdad? Miren, Romanos 12:12. Vamos a buscar Romanos 12:12. Justamente está hablando de las tribulaciones y la constancia que tenemos que tener en medio de la tribulación. Y esa constancia es esa paciencia de soportar activamente las circunstancias manteniéndonos firmes. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Aquí la palabra sufrido se refiere a la misma palabra, cupomone, que significa aguantar la tribulación. Y después dice, constantes en qué? Hermano, ¿cómo está su vida de constancia en la oración? ¿Es usted constante en la oración? ¿O solo ora cuando va a comer y se echa su persinada ya a comer, verdad? ¿Será esa una vida constante de oración? Que dice amén y al sartén y ya. Debemos ser constantes también, hermanos, en hacer el bien, constante en nuestras obras. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Porque a veces hay situaciones que nos desaniman, hermanos, a hacer el bien, a dar frutos, a dar testimonio. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Qué significa? Que te mantengas constante. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Segaremos, pero si no, desmayamos. Mando gracias a Dios por mis hermanos de la célula. Han sido tiempos difíciles, pero los hermanos, ahora sí que llueve o truene, han estado ahí y han sido constantes. Y así han empezado a ver los frutos. Hermanos, toda obra que usted haga en la vida, aún en lo secular, si usted es constante, usted va a tener fruto. Si usted es constante, como dice la Biblia en Santiago, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, empieza todo y no termina nada. Pero el cristiano tiene un llamado a ser constante en su vida espiritual. Constante, hermanos, en hacer el bien. Constante en servir al Señor. A veces, hermano, empezamos servicios al Señor y no lo terminamos. Debemos ser constantes. Dice la palabra, ¿verdad? Constantes, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y hermanos, si no es fácil, a veces queremos
a tirar la toalla, a veces queremos desmayar. Ahorita que estoy trabajando se nos complican mucho las cosas, ¿verdad? Pero Dios nos da la fortaleza. A veces que estar ahí a 1 de la mañana, ahí 12:30, y dándole lectura a la Biblia, ¿verdad? Pero es parte, ¿verdad? El Señor da fortaleza. Tú eres el único que puede darnos esa fortaleza. Y hermanos, yo estoy igual en la misma posición que ustedes. Este miércoles venimos a la oración y tenemos mucho trabajo, que estamos empezando un proyecto. El BMW nos dio una salida, tenemos que regresar, y ya de aquí regresar al trabajo. Salimos a la 1:30 de la mañana. A la siguiente día tienes que estar a las 6:30 levantarte. Y no quiero ponerme como ejemplo, pero yo digo, si yo lo puedo hacer, hermanos, que tengo muchas obligaciones, que otro que usted puede servir al Señor. ¿Qué se necesita? Constancia. Constancia. Pero ¿qué otras cosas producen las pruebas, hermanos? Las pruebas dice que producen una esperanza. Vamos a regresar a Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos 5, 4. Romanos 5:4, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero la prueba esperanza, está ahí, hermanos. Y la prueba dice que produce esperanza, hermanos, pero no es una esperanza sin sentido. Se trata de una esperanza sustentada primeramente, hermanos, en las promesas que Dios ha escrito en su palabra. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Mire, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, de lo que estamos hablando ahorita, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, cuando vemos el ejemplo de otros hombres de la Biblia que han pasado por pruebas, nos da esperanza. Hermanos, si Job pudo soportar esa prueba tan terrible, y usted puede ver el resultado de su fe. ¿Cuál fue el resultado de su fe? Que al final Job fue bendecido el doble de lo que tenía, y al final Job pudo conocer a Dios de una manera que nunca lo había conocido. Él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted puede ver el resultado, hermanos, de esa prueba, y ese resultado fue bueno. Hermanos, Dios no nos va a permitir ver el resultado como a Job. En el tiempo que estaba pasando la prueba, él no podía ver el resultado, no podía ver las circunstancias, no podía ver que Satanás había ido a acusarlo con Dios, no podía ver que todas esas cosas venían del diablo. Nosotros no podemos ver esas cosas, pero sí podemos ver el resultado de otros hombres que han pasado por peores circunstancias, y vemos que el resultado siempre es bueno, siempre es positivo, hermanos. Por eso dice que por la consolación que hay en las Escrituras nos traen consuelo. Es decir, otros pasaron por eso y Dios los bendijo, y Dios los ayudó, y Dios los sacó adelante. Yo también puedo pasar. Y es la consolación, hermanos, que Dios trae a nuestra vida. Hermanos, Job era un hombre, yo creo que no, dice que no había otro hombre como él en la tierra, pero no era perfecto, porque él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Ni siquiera te conocía, Señor, ahora sí te conozco. Hermanos, en las pruebas es la única manera en que usted pueda conocer mejor a Dios. Cuando usted pasa por escasez, cuando usted pasa por situaciones difíciles, usted puede decir, hermanos, como dijo Abraham, ¿verdad? Cuando se probado: Jehová iré, en el monte de Dios será provisto. Cuando usted pasa por escasez y ve la mano de Dios, usted se da cuenta que Dios es un Dios que provee. Cuando usted pasa por enfermedad y sale de esa enfermedad adelante, usted se da cuenta que Dios es un Dios sanador. Cuando usted pasa por situaciones complejas, ¿verdad?, donde necesita la mano poderosa de Dios y Dios lo saca de ahí, usted se da cuenta que Dios es todo poderoso.
Es la única manera de conocer a Dios, hermanos, es a través de las pruebas. Cuando todo va bien, hermano, usted conoce a Dios de manera superficial, pero cuando usted tiene pruebas realmente difíciles, entonces usted conoce a Dios de una manera que nunca lo había conocido antes. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, hacer en su vida. Que usted tenga esa confianza y esa esperanza, no en sus recursos de usted, sino en los recursos de ¿quién? En los recursos de Dios. Cuando todos los recursos se acaban, hermanos, cuando no hay esperanza, cuando usted ya fue a pedirle prestado al vecino y dijo, no, pues ya no tengo. Cuando usted ya fue con el mejor doctor y el doctor le dijo, pues ya no hay opción, ¿con quién va a ir? Con el Señor. Porque Él es el único, hermanos, que puede sacarnos adelante. Él es nuestro refugio. Pero, hermanos, las pruebas deben de movernos a poner nuestra esperanza en Jesús. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. Las pruebas nos traen esperanza, pero esa esperanza debe estar en Jesús. Mire, dice Colosenses 1, 27, a quienes Dios quiso, dice, dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, uno de los propósitos de Dios en medio de las pruebas es que usted no confíe en sus recursos, que usted no confíe en lo que tiene, porque cuando tenemos dinero en la bolsa, pues es fácil, ¿verdad?, estar contento, tomar decisiones, pero cuando no tiene nada, ¿en quién debe confiar? En el Señor. Cuando usted está desahuciado por diferentes circunstancias, ¿en quién debe poner su fe? En el Señor. En Cristo, dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Dios en un momento va a permitir que nuestros recursos se agoten para que solo podamos poner nuestra esperanza únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas nos obligan, hermanos, a voltear, a ver a nuestro mayor recurso que tenemos a nuestra disposición, que es a Cristo. Porque a veces, cuando no hay pruebas, hermanos, nuestra vida espiritual, hermanos, está muy light, ¿verdad? No nos acordamos de orar, no nos acordamos de la Biblia, no nos acordamos de ir a la iglesia, pero una vez llegan las pruebas, y dice, y ahora como Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Buscamos al Señor. Y a veces no es de la mejor manera, en la mejor manera que Dios quisiera, pero Dios nos obliga a refugiarnos en Él, a través de las pruebas. Decía un hermano que predicó, el hermano, se me olvidó el nombre, decía, pues Dios nos va a sacar de dos maneras, dice, una, con un fuego en el corazón, ¿verdad?, que de nuestra propia voluntad queramos buscarle, servirle, hacer su voluntad, y otra, dice, a través de las pruebas con un fuego en la espalda, ¿verdad?, que nos va quemando. La manera en que Dios nos mueve a veces. También, hermanos, las pruebas nos ayudan a mantenernos firmes hasta la venida del Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38. Hebreos 10, 35 al 39. Ojalá y pueda memorizar, hermanos, el 39, es uno de mis favoritos. Hebreos 10, 35 al 39. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Hebreos 10, 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ojalá, hermano, usted pueda hacer suyo el versículo 39. Y cuando usted en las pruebas, usted puede decir, pero yo no soy de los que retroceden.
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, déjenme decirle que el Evangelio no es para cobardes. El Evangelio no es para cobardes. Dice la palabra en Apocalipsis: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los idólatras, y no tendrá su parte en el lago que arde con el fuego y azufre. El Evangelio no es para cobardes. No es para echarse para atrás, ¿verdad? El Evangelio no es para echarse para atrás. Es, como decía los hermanos, es tomar la mano en el arado y no voltear atrás. Pase lo que pase. Que te va a dejar tu familia, que te va a dejar tu esposo por el Señor, que vas a perder tu trabajo, que va a pasar esto o lo otro. Nosotros no somos de los que retroceden. Tenemos una esperanza, hermanos, que es que Jesús viene. En la mañana, mi hermano decía, ¿verdad?, que Jesús no había venido. Jesús es el hermano que toca el teclado, no hay que orar por él. Le digo, ¿ya viene pronto Jesús? Le dije, no, dice, no ha venido. Está hablando de Jesús. De allá, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra aquí? Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero es necesaria la paciencia, permanecer constantes y firmes, hermanos, porque el Señor viene por nosotros. Jesús, hermanos, es el mayor ejemplo que tenemos de valentía. A veces pasamos por alto este pasaje, pero nos muestra la valentía del Señor Jesús en el momento más difícil. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Se puede ver, hermanos, la valentía del Señor Jesús aquí. Mire, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. O sea, lo que está diciendo el tiempo en que tenía que ser muerto. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Dice, afirmó su rostro para ir a donde? A Jerusalén. Hermanos, en ese lugar es donde lo iban a crucificar. Él no agarró para Judea, para el otro lado, o para Belén, o para otro lugar, Galilea. Él fue directo a enfrentar la muerte. Dice que afirmó su rostro, puso su rostro como un pedernal. Dijo, voy a ir. Había decisión en él, había valentía. Hermanos, muchas veces nosotros nos falta valentía para tomar decisiones. Estamos entre si seguimos al Señor o no lo seguimos, o si nos consagramos o no nos consagramos. Hermano, tiene que decidirse, tiene que ser valiente, afirmar su rostro, decir, ¿soy del Señor o no soy del Señor? Yo cuando me decidí a seguir a Cristo, dije, bueno, esto es un punto sin retorno, ¿verdad? Esto es solo para adelante, y esa es la fe, solo para adelante, nada de dar un paso atrás. De eso se trata, hermanos, la vida cristiana. Un versículo que a mí me ayudó mucho cuando de joven recién empecé en la vida cristiana, es un versículo que he memorizado, es 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, porque 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando paso por situaciones difíciles, digo, Dios, dame fortaleza. Yo no soy cobarde. Yo veo hermanos que pasan por situaciones difíciles y atraviesan las circunstancias con valentía. ¿Quién les da ese poder? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No es un espíritu de cobardía. Hay personas que para mí, aunque no son creyentes, son personas que de un espíritu fuerte, de gran fortaleza, entre ellas mi mamá.
nunca se echó para atrás. Y como la hermana Aida, ¿verdad? Y otras hermanas que tienen que sacar a su familia adelante solo, ¿verdad? 4 hijos y todavía está estudiando y todavía se da tiempo para otras cosas, trabajar y otras cosas. Y hermanos, nosotros que a veces no tenemos tantas situaciones, ¿verdad? Y nos ahogamos en un vaso de agua, es que no puedo, es que está difícil. Somos cobardes. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Las pruebas, por último, hermanos, nos ayudan a conocer acerca del amor de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5 para concluir. Leemos todos juntos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, la única manera de conocer acerca del amor de Dios es a través de las pruebas. En las pruebas muchas veces nuestro corazón duda de la fidelidad y del amor de Dios y decimos, si Dios me ama, ¿por qué permite que pase por esta prueba? Pero hermanos, al contrario, la prueba es parte de su amor. Porque Dios quiere perfeccionar tu vida, porque Dios quiere corregir tu vida, porque la palabra dice, porque al que ama, dice, lo disciplina. A unos nos ama más que a otros, ¿verdad? Porque cada rato nos da. Tiene mucho amor. Hermanos, no debemos de dejar que haya duda cuando lleguen las pruebas acerca del amor de Dios. Cuando falleció mi suegro, una de las cosas que nos animó, que nos dijo el pastor Tomás, que es un amigo mío, nos dijo, Dios es bueno todo el tiempo. Y es verdad, Dios es inmutable, Él no cambia. Dios es amor todo el tiempo. Cuando te va mal, Dios es amor. Cuando te va mal, Dios es bueno. Cuando estás en la tribulación, Dios es bueno también ahí. Y la palabra dice, si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial. Dios está mostrando, hermanos, su bondad a través de las pruebas. Dios mostrando su amor a través de las pruebas. Hermanos, un hijo que siempre está mimado, que siempre está consentido y no lo dejamos que se enfrente a las situaciones reales de la vida, jamás va a poder ser una persona con carácter. Dios, hermanos, permite las pruebas para crear un carácter y ese carácter debe ser semejante al de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a esa estatura, dice la palabra, del varón perfecto. Pero algo que no debes de olvidar nunca, hermano, en las pruebas es que Dios te ama en medio de las pruebas. El amor de Dios está ahí, hermano, en medio de la prueba. En medio de la enfermedad, Dios está mostrando su amor. En medio de la escasez, Dios está mostrando su amor. Y Dios quiere ser algo grande, hermanos, en tu vida a través de eso. El mayor amor, hermanos, que Dios nos ha mostrado es a través de entregar a su propio Hijo. Vamos a ir a Romanos 8:32, con eso vamos a concluir. Romanos 8:32. Leemos todos juntos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero que ponga atención en esta palabra, ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con Jesús, todas las cosas? Dios te entregó el regalo más grande que tenía para ti, la vida de su propio Hijo. ¿Crees que no puede abrirte la puerta para un trabajo? ¿Crees que no puede ayudarte en tu vida para salir de una situación difícil? Si Él entregó lo mayor que tenía, que era su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él también
todas las cosas. Hermanos, nunca duden del amor de Dios. Él lo mostró el amor en la cruz del Calvario. Si Él te pudo dar ese gran regalo, los demás para Él son cosas pequeñísimas. Por eso el que no escatimó, el que no tuvo por decir, no, yo no lo voy a entregar, es mío, ¿verdad? No, Él no lo escatimó, Él lo entregó. ¿Por qué? Por amor. En medio de las pruebas, hermanos, Dios muestra su amor. Y las pruebas muchas veces son como un rompecabezas, ¿verdad? Que no vemos todas las piezas, pero Dios sí ve todas las piezas. Tal vez tú ves solo esas piezas y ves todo desordenado y no ves ni una salida, pero Dios sí tiene todas las piezas completas en este rompecabezas. Por eso dice la palabra allí en Romanos 8:28, dice: mas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas incluyen las pruebas. Esa prueba que usted está pasando, hermano, es para bien. Si usted ama de todo corazón al Señor como Él ama a usted. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por el consuelo que hoy podemos tener en las Escrituras. Las pruebas ciertamente vendrán. Y dice la palabra que debemos de ser probados de diferentes maneras. Para algunos la prueba es una situación familiar. Para algunos la prueba es una enfermedad. Para algunos la prueba es una tentación. Para algunos la prueba es la economía. Para otros la salud. Pero tú nos enseñas, Señor, que tú tienes un propósito en cada prueba, y es perfeccionar nuestro carácter a semejanza de tu Hijo. Un carácter que se mantenga firme como una roca en medio de las circunstancias, como esa palmera que se mueve por el viento furioso que azota, pero nunca se da por vencido. Tú quieres, Señor, formar un carácter que permanezca, que esté firme hasta que tú vengas. Yo quiero hacer una invitación, hermano, hermana. Tal vez usted ha sido azotado, azotada por diferentes pruebas, y un momento ha faltado la fe. Por ello he escuchado la exhortación que dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen en fe para salvación. Y usted quiere decirle hoy al Señor: Señor, ayúdame, Señor. Quiero permanecer. Quiero estar firme. Quiero, como esos discípulos, que me ayudes, que aumentes mi fe para estar firme ante esas pruebas que están llegando a mi vida. Así como tú oraste por Pedro, cuando le dijiste: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así hoy usted le puede decir: Señor, ayúdame que mi fe no falle. Yo te amo, Señor, yo no quiero soltarme de tu mano. Solo dame de tu fortaleza, Señor, para pasar estas pruebas. ¿Habrá alguien que quiera decirle así para orar por usted en esta mañana? Que el Señor conoce su corazón. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Padre Santo, te entregamos estas almas, Señor. Fortalece sus espíritus, Señor. Señor, dales esa valentía. Que ese espíritu que has hecho morar en ellos, Señor, que ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio, Señor, les llene, Padre, y les traiga esa fortaleza y ese consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Te los entrego, Padre, hoy en tus manos, Señor, y haz esa obra preciosa, Señor, que tú quieres hacer. Y Padre, haz algo extraordinario en nosotros, que es difícil como humanos, que es gozarnos en las tribulaciones, que es alegrarnos sabiendo que tú tienes el control del principio hasta el fin de esa prueba. Y Señor,
Gozarnos sabiendo que el final es mucho mejor que el inicio. Y que al final saldremos como el oro resplandeciente, Señor, mucho más firmes y mucho más fortalecidos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese gozo que solo el Espíritu Santo puede dar a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.